Voces que forman parte de la noticia. El economista Alberto Acosta Burneo es consultor en evaluación del impacto de las políticas públicas, además de editor de la publicación de Economía Análisis Semanal y columnista también de algunos medios. Economista Acosta, bienvenido a Radio City. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Comencemos hablando o analizando el tema del momento, los impactos de la política, es decir, alrededor de este caso que envuelve al presidente Lasso y su posible enjuiciamiento y las implicaciones que tiene en materia económica para los ecuatorianos y para el país en general. Bueno, vemos que lamentablemente esta incertidumbre política le hace mucho daño a la economía. La incertidumbre política se ve reflejada en varios indicadores. Por ejemplo, cuando vemos el riesgo país que bordeó los 2.000 puntos. Eso significa que los inversionistas internacionales no le quieren prestar dinero al Ecuador. El financiamiento internacional está cerrado por esa vía. Menos financiamiento significa menos posibilidad de hacer obras de infraestructura, menos posibilidad de crecimiento. Por otro lado, internamente, la incertidumbre también pospone decisiones de inversión. Los inversionistas dicen, voy a esperar a ver qué pasa, cómo termina este escenario. Todas las opciones están abiertas. Entonces, eso también limita el potencial de crecimiento. Entonces, vemos cómo el país, lamentablemente, en este entorno tan complejo, ve cómo ya se van reduciendo las posibilidades de crecimiento. Hay declaraciones, hay proyecciones actualizadas recientes en que ya están reduciendo el ritmo de crecimiento. Por ejemplo, Fitch Ratings redujo la proyección de crecimiento de Ecuador de 2,5% a 1,6% para 2023. Es decir, ya se está viendo el costo de la incertidumbre en el crecimiento económico. Y no podemos olvidar que menos crecimiento significa menos generación de empleo y menos bienestar para los ciudadanos. Y no solamente eso, economista Acosta, porque la misma calificadora de riesgo que usted ha citado también habló de un déficit más alto, es decir, que aquello que el gobierno, en lo que el gobierno trabajó tanto, está ahora volviendo casi a los mismos niveles de antes. Sí, lo que sucede es que mucho de ese resultado mejorado por el lado fiscal se debió a dos factores. Primero, a que se elevaron impuestos y segundo, a que hubo buenos precios del petróleo. Pero los precios del petróleo no los controlamos nosotros. Entonces estamos frente a un entorno en donde los precios del petróleo han caído significativamente. Los primeros 2 meses del año ya reflejan una brecha fiscal. Hace un año, en estos primeros 2 meses, se había reflejado un superávit fiscal. Ahora en este año tenemos un déficit fiscal. Cambió la realidad fiscal, empeoró en $800 millones en estos 2 primeros meses del año. Entonces la situación es bastante compleja también por el lado fiscal. Y lo que es un llamado de atención porque seguimos con unas cuentas fiscales que a pesar de todos los esfuerzos no han topado el tema de fondo, que es hay que trabajar en el gasto. El gasto corriente sigue subiendo en un gasto de mala calidad, un gasto que no está enfocado en lo importante, que no prioriza, un gasto con poca transparencia. Entonces, a pesar de que año tras año se gasta más, vemos cómo no hay medicamentos en los hospitales, los servicios públicos cada vez están peor. Entonces, aquí hay un desafío muy grande. El desafío por el lado fiscal es pasar de esa obsesión por la cantidad de gasto a trabajar hacia la calidad del gasto. Y trabajar hacia la calidad del gasto implica priorizar en lo importante, salud, educación, seguridad, tener el objetivo de que todos esos servicios sean de primer orden. Y segundo, trabajar en la calidad del gasto, por supuesto. Y tercero, transparencia, menos corrupción. Entonces hay un camino grande por recorrer y esta situación difícil que estamos viviendo es una oportunidad para poder hacer lo que siempre se debe haber hecho. No quedarse solamente en la salida fácil, subir impuestos para tratar de sostener temporalmente el gasto. Lo que tenemos que trabajar es por el lado del gasto de calidad, priorizado y transparente. Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Tenemos al consultor en evaluación de impacto de las políticas públicas y el editor de la publicación de Economía Análisis Semanal, el economista Alberto Acosta Burneo. Economista, le voy a hacer una pregunta un poco más personal que económica. ¿A usted también lo ha defraudado este gobierno? Yo sí tenía expectativas de muchísimo más. Yo pensé que iba a ser un gobierno que iba a cambiar la política.
y veo que ha sido lamentablemente un gobierno de la continuidad. No se han dado cambios profundos, las cosas se han mantenido, las políticas se han mantenido, y el entorno que estamos viviendo, que es el entorno de la época de vacas flacas, esa es la realidad del país, requería de medidas valientes, de cambios importantes, para poder hacer crecer a la economía, para despertar la inversión, para que el país se transforme en un lugar atractivo para invertir. Lamentablemente ninguno de esos cambios se ha dado. Ha habido una continuidad que definitivamente me llama muchísimo la atención, me parece muy lamentable, porque los resultados están a la vista. Si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho durante los últimos años, los resultados van a ser los mismos, y eso es lo que no podemos aceptar los ciudadanos. Necesitamos una transformación integral desde el lado público, como hablaba, la calidad en el gasto, los servicios públicos que funcionen, y desde el lado privado, que el país sea atractivo para invertir, que ojalá algún día los inversionistas podamos escuchar a los inversionistas que cuando hablan de la región digan, bueno, pienso en Colombia, pienso en Perú, pienso en Ecuador, ¿saben qué? Me voy por Ecuador, porque Ecuador es el lugar para invertir, es donde mejor me tratan, el lugar más atractivo, más competitivo. Eso es lo que yo esperaba, que vayamos en esa línea. Evidentemente que en 4 años no se soluciona 200 años de subdesarrollo, pero sí esperaba que haya un giro de timón, que no lo he visto, y que lamentablemente ha sido un gobierno que ha mantenido una continuidad que no es conveniente para los ciudadanos. Finalmente, economista Acosta, ¿qué cambios, qué ajustes, qué reformas puede colocar usted como un ejemplo de lo que este gobierno ha dejado todavía en carpeta y no se ha podido aplicar? Mire, temas fundamentales: hay que trabajar en competitividad. El país tiene que ser atractivo para invertir, porque solo con inversión podemos generar bienestar, empleo y mejorar el nivel de vida de los ciudadanos. ¿Cómo ser competitivos? Bueno, ahí todo el tema legal, por supuesto, necesitamos darle seguridad jurídica al inversionista, pero desde el lado económico. Primero, una guerra al trámite, simplificar la vida de los emprendedores, menos tramitología. Hay muchísimo por hacer y no se requiere ni siquiera de la Asamblea para esas reformas. Eso no se ha hecho, es un gran pendiente. Segundo, necesitamos internacionalizar el mercado financiero y adoptar una normativa del primer mundo, liberar el flujo de capitales. Eso también es uno de los grandes pendientes. Tenemos que entender que los dólares están fuera del Ecuador, no están en el Ecuador. Entonces la política pública lo que tiene que buscar es cómo me enlazo esos dólares, cómo atraigo esos dólares. Y eso se logra con una legislación bancaria del primer orden, del primer mundo, normas Basilea 3, que no tenemos ni siquiera Basilea 0 en el Ecuador, y liberando el flujo de capitales, eliminando el ISD de una vez por todas. Tercero, una competitividad tributaria. Hasta ahora las reformas tributarias, incluyendo la de este gobierno, lo que han buscado es recaudar más, y no se han preocupado porque estamos al final del día compitiendo con otros países de la región, y que los inversionistas deberían decir, en el Ecuador es donde mejor me tratan tributariamente hablando, hacia allá quiero ir. La reforma tributaria tiene que buscar ese objetivo. Cuarto, una reforma laboral. Tenemos una ley de hace 80 años, cuando ni siquiera existía el Internet. Pensemos cuántas profesiones existen ahora que no existían hace 80 años. Tenemos que modernizar la legislación laboral. En donde yo creo que sí ha habido avances en este gobierno es en materia comercial, que es el quinto punto. Abrir mercados. Es fundamental tener que la producción ecuatoriana pueda llegar a los grandes mercados mundiales, porque eso nos da una posibilidad de crecimiento. Queremos agradecer, economista Alberto Acosta, su participación en este espacio informativo. Hemos hablado con el economista Alberto Acosta Burneo. Él es consultor en políticas públicas desde el área económica, desde luego, sobre las políticas pendientes del gobierno del presidente Guillermo Lasso en materia económica. 9:08 de la mañana y 21 minutos.